La historia de Sodoma, bueno, es mucho más que un simple relato antiguo sobre fuego y azufre. Los textos que vamos a analizar hoy la presentan como una advertencia, una que sigue muy vigente, sobre qué pasa con la prosperidad, con el exceso de confianza y con esas decisiones que, al final, marcan nuestro destino. Así que vamos a sumergirnos en esta historia. A ver, para entender bien la caída, primero tenemos que imaginarnos cómo era este lugar. Un paraíso. El Valle del Jordán, donde estaba Sodoma, no era un sitio cualquiera. La fuente lo describe así, literal, como un huerto de Jehová. O sea, una tierra con una belleza y una fertilidad que parecían casi divinas. Y lo interesante es el nivel de detalle que nos dan. Hay que pensar en un lugar con vegetación casi tropical, lleno de palmeras, olivos, con flores que olían increíble todo el año. Las cosechas eran pero tan abundantes que el trabajo era mínimo. Además, el comercio traía lujos y tesoros. Para la gente que vivía ahí, la vida era prácticamente una fiesta sin fin. La definición de una vida fácil, ¿no? Pero, ¿saben qué? Es precisamente en esa facilidad, en esa comodidad, donde, según el relato, empezó a crecer la semilla de la destrucción. Ahora vamos a ver cómo es que toda esa prosperidad se convirtió poco a poco en la raíz de una corrupción moral muy profunda. Y aquí está la clave de todo. La conexión entre tenerlo todo y el carácter de las personas. La riqueza y la falta de problemas, con el tiempo, les endurecieron el corazón. El lujo los volvió orgullosos y la comodidad los hizo complacientes. Se olvidaron de todo lo que no fuera su propio placer. El texto, de hecho, le pone un nombre a este problema, la ociosidad. Pero ojo, no se refiere al descanso que uno se gana, sino a una vida sin propósito, sin esfuerzo. Esta ociosidad, que el texto llega a llamar la mayor maldición, se volvió el campo perfecto para que crecieran el vicio y el crimen. Y esta cita del profeta Ezequiel lo resume de una forma brutalmente clara. El pecado de Sodoma no fue una sola cosa, fue una mezcla mortal. Soberbia, tener de todo y en exceso, y lo más grave, una indiferencia total, absoluta, ante el que sufría, ante el que necesitaba ayuda. Su propia prosperidad los volvió egoístas. Y este colapso moral se veía en toda la sociedad. No eran pecados que se hacían escondidas, para nada. Eran desafíos abiertos a Dios y a su ley. Disfrutaban de la violencia públicamente. Las pasiones más bajas estaban totalmente fuera de control. Habían rechazado cualquier tipo de advertencia, cualquier lucecita de guía. Y así, con este panorama, llegamos a la noche en que la paciencia divina, según nos cuenta el relato, simplemente se acabó. La ciudad, completamente perdida en sus placeres, no tenía ni la más remota idea de que sus horas estaban contadas. Y esto es de lo más impactante. No hubo una señal en el cielo, no tembló la tierra, nada. El último día de Sodoma fue normal, engañosamente normal. La gente estaba viendo el atardecer, caminando por ahí, sin saber absolutamente nada del juicio que se venía encima. La calma justo antes de la tormenta. Todo empezó de forma muy sutil esa noche. 2 viajeros, que en realidad eran ángeles, llegaron a la ciudad. Lot, que era la excepción a la regla, los vio y les ofreció su casa para protegerlos. Un acto de hospitalidad que contrastaba totalmente con el resto de la ciudad. Pero ese gesto de amabilidad, lamentablemente, atrajo la atención equivocada. Y aquí es donde vemos hasta qué punto había llegado la cosa. No era un grupito de maleantes, no. La fuente es muy clara. Era una turba de jóvenes y de ancianos, todos, consumidos por las mismas pasiones violentas, rodeando la casa de Lot. Y lo que querían era terrible. Exigieron a gritos que Lot les entregara a sus huéspedes. Cuando él trató de razonar con ellos, se burlaron y lo amenazaron con hacerle algo peor. Este acto de violencia contra los forasteros y contra el único que intentaba hacer lo correcto fue, según el texto, la gota que derramó el vaso. Fue en ese momento que los visitantes revelaron su poder. Dejaron ciegos a todos los que estaban en la puerta. Pero, increíblemente, ni siquiera ese milagro los detuvo. Se cansaban buscando la puerta, tropezando, totalmente consumidos por su maldad, ciegos, literal y espiritualmente.
Mientras tanto, dentro de la casa, la verdad salió a la luz. Los ángeles le dijeron a Lot cuál era su misión, con una claridad que debió ser aterradora. El clamor contra Sodoma había llegado a su límite. El juicio era inevitable, y ellos estaban ahí para ejecutarlo. Bien, la ciudad está condenada. Ahora la historia da un giro y se enfoca en la huida desesperada de una familia. Una huida que va a estar marcada por la duda, por el apego a lo material y al final por la tragedia de no poder decidirse. Lot intentó salvar al resto de su familia. Salió corriendo a advertir a sus yernos, pero ellos, ¿qué creen que hicieron? Se le rieron en la cara. Estaban tan cómodos en su mundo, tan seguros de su prosperidad, que pensaron que estaba bromeando, que eran puros cuentos. No podían ni concebir que su hermoso mundo estuviera a punto de desaparecer. Y este cuadro nos muestra el conflicto central de forma perfecta. Por un lado, la orden divina, que era clarísima y urgente. Escapa, no pares, no mires atrás. Pero por el otro, la duda humana, que es muy poderosa. Lot tardaba. Su corazón todavía estaba pegado a la riqueza que dejaba atrás. ¿Y su esposa? Su esposa no podía soltar a su familia y a la vida que conocía. Y esta es la gran tragedia de la esposa de Lot. Su último acto, esa mirada hacia atrás, no fue por simple curiosidad. Fue un símbolo de dónde estaba realmente su corazón. Su cuerpo estaba huyendo, sí, pero su alma seguía en la ciudad condenada, aferrada a sus tesoros, a su vida de antes. Y al elegir a Sodoma en su corazón, compartió su mismo destino. Y para que entendamos bien el peso de este número, hay que recordar algo. Abraham había intercedido por la ciudad. Le había suplicado a Dios, pidiendo que la perdonara si encontraba por lo menos a 10 personas justas. Este 0 es la respuesta a esa súplica. La maldad era tan absoluta que ni siquiera esa pequeña cifra se pudo encontrar. Ni una sola persona. Y entonces llega el final, el cataclismo. Pero más allá de la destrucción en sí, el texto se enfoca en lo que esto significa, en la lección que queda para siempre. La destrucción fue total, absoluta. Aquel paraíso, ese huerto de Jehová, fue consumido por fuego y azufre del cielo. Se transformó en un desierto estéril, un monumento permanente, según la fuente, del juicio sobre el pecado. Y fíjense, incluso para Lot, el que sobrevivió, las consecuencias de su primera decisión, la de irse a vivir a Sodoma, fueron devastadoras. Lo perdió todo, su dinero, su esposa, y vio cómo sus descendientes se convirtieron en naciones idólatras. El trabajo de toda su vida se convirtió, y cito las palabras del texto, en un triste fracaso. Y esta frase lo resume todo. Es la moraleja central. Un solo paso imprudente, una decisión que en su momento pareció práctica, mudarse a una ciudad próspera, terminó desatando una catástrofe personal y para las generaciones que le siguieron, una de la que ya no hubo vuelta atrás. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. La historia de Sodoma, vista desde esta perspectiva, nos obliga a preguntarnos, ¿cuáles son los apegos, las comodidades o las riquezas de nuestro mundo que podrían impedirnos escuchar una advertencia y buscar la verdadera seguridad?